volviendo al primer amor. Esto es grande, es tremendamente importante. Mencionamos que Jesucristo vuelve por una novia. En el comienzo de los evangelios, Juan el Bautista, a través de una alegoría, presenta a Jesucristo como el novio. Y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, me confundo, digo pienso revelaciones, y a veces digo Apocalipsis. En inglés es Revelations. Y bueno, me perdonarán algunas veces, algunas equivocaciones. Ustedes sabrán que nací en Estados Unidos, viví la gran mayoría de la primera mitad de mi vida, la gran mayoría de mi vida la viví allá. Mi infancia fue mi primer idioma, el inglés, y entonces todavía se me confunden algunas cosas. Pero el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, dice que Jesucristo vuelve por una novia y relata un tremendo acontecimiento que nos espera a nosotros, donde va a estar el Señor y van a haber personas de todos los colores, todas las naciones. Va a ser hermoso. Dice en Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. Es tremendo. El amor que hay de parte de Jesucristo por nosotros abarca mucho, pero tiene este énfasis de pasión, de entrega total, la que tiene un novio por una novia. Y la anticipación de un novio que espera y cuenta los días para casarse finalmente, su gran añoranza. Pero también tenemos una advertencia. Si bien hay un escenario del amor de Dios por su iglesia como novia preparándose para encontrarse en los cielos y luego tener una boda gloriosa, hay una advertencia que viene antes, en Mateo 24:12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, y lo ven ustedes en estos tiempos, y la palabra es anarquía. Ustedes ven la confusión. Ustedes ven los países divididos y anárquicos, violentos. El amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ¿cómo? Amando, este será salvo. El amor de muchos se enfriará. Esa es la advertencia. Muchos se van a enfriar viendo cosas tan caóticas, tan malas y oscuras. Van a responder y van a entrar a una batalla carnal con el mundo en vez de mantener sus ojos en Dios, el novio, como una novia. Ese amor, ese enamoramiento, esa pasión por Dios se va a enfriar. Y de ahí leemos Apocalipsis 2:2. Versículo 2:3. Le habla a la iglesia de Efesio el Señor y le dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado
tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hay un amor específico, que es el amor ágape, agapao, de Dios, pero es un amor que se debe mantener lleno de pasión, una intensidad que es propia de la novia. Y vimos la palabra haz las primeras obras, que es hacer, y de esa palabra rescatamos poeta, poesía, y tiene que ver con hacer cosas con creatividad, con enfocados y apasionados. Cuando se acercaron a Jesucristo, hay un despertar, pero hay un amor tan intenso, lleno de agradecimiento, y por ende de ahí nace una entrega. Y es primero, se hace primero en nuestras vidas. No podemos dejarlo. Ageo 2:7, leímos también, dice lo siguiente: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, y ha dicho Jehová de los ejércitos. El deseado de todas las naciones quiere llenar tu vida, tu casa, pero la pregunta ¿es tu primer amor? ¿Es tu deseado? ¿Desea de Él sobre todas las cosas? Lo vemos en la vida de Jesús, que amaba a la gente, ministraba y sanaba, pero escapaba, dice la palabra, se iba, pero la palabra en el original es que se escapaba. Es como algo que uno va a hacer que le apasiona, al monte. Y oraba toda la noche, después de un largo día. ¿Se han dado cuenta que cuando uno ama algo con pasión, el cansancio no existe? No existe. Yo creo que para Jesús era más difícil bajar el monte que subirlo. Porque subía el monte, se encontraba con Dios, con su Padre, que era uno con Él, donde tenía comunión y descanso y se fortalecía, y después tenía que bajar del monte. Y así cuando entramos a su presencia, no nos queremos salir. Hay personas de la congregación que me han compartido cómo se han arrepentido de haber llevado una vida de hacer cosas como los efesios, que trabajaban y hacían muchas cosas quizás aún para Dios, pero habían dejado su primer amor. Y con lágrimas me han tocado escuchar personas, es como que si he perdido años lejos de ese palpitar. Mencionamos la parábola que está en Lucas 8:14, en Lucas 8, y en el versículo 14 menciona que esa semilla, que es la palabra de Dios, cae en diferentes tierras y corazones, y a veces se ahoga. Y explica por qué el versículo. La que cayó entre los pinos, estos son los que oyen la palabra de Dios,
pero yéndose son ahogados por los afanes. ¿Hay afán? ¿Y las riquezas? Y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hablamos que para que esté este primer amor tiene que haber renuncia. Porque los afanes, las riquezas y los placeres de la vida empiezan a robar de nuestra atención de hacer esas primeras obras. Primeramente mencionamos que debe haber renuncia. Los efesios renunciaron a su idolatría, a su brujería, y dice que quemaron todos los libros en el libro de Hechos y se entregaron apasionadamente a Dios. Pero algo pasó, que perdieron el primer amor. Entonces, para recuperarlo, debemos observar nuestras vidas a la luz de Dios. Con esta cuarentena, con esta epidemia, esta peste, esta pandemia ha destruido para muchos sus vidas ordenadas. Y es como que frenamos, paramos, como dice la palabra, parar y considerar. Y se han venido abajo los afanes del correr, las riquezas. Ya no sabemos qué va a ocurrir con los recursos. Y ya los placeres aburren. Y se abre una puerta para que el hombre mire para arriba. Estamos en tiempos de estar desilusionados con la vida acá abajo. Los gobiernos, organizaciones mundiales, el mundo artístico, los filósofos de estos tiempos, la modernidad ha disolucionado. Ya no se puede confiar en nada excepto Dios. Volvámonos a Él para que el mundo pueda ver el amor de la novia. Para volvernos a ese primer amor y hacer las primeras obras, debemos renunciar primeramente a todo lo que nos separa de Dios. Renunciar. Y pregúntense hoy día en casa, ¿qué me distrae más? ¿Estaré afanado, temeroso, mirando el mundo y asustándome? ¿O estaré preocupado de la riqueza, de la comodidad, de qué voy a comer? ¿O estaré autogratificándome con placeres sensuales? ¿Qué debo renunciar? ¿Qué ídolo debe caer? Porque una novia no puede tener el corazón dividido. Una novia no puede amar a dos señores. Solo puede tener un novio, un Dios, un Señor. Eso vimos la semana pasada, la importancia de renunciar a todo ídolo. Luego, para volver al primer amor, consagrarnos. Vamos a hablar de eso. Consagrarnos. Este es el acto de renunciar
el acto de renunciar al mundo y de los ídolos, las adicciones y pecados, no tiene ningún sentido espiritual si no es para luego consagrarnos. Como vimos con Pastor Tomás el jueves, la ley señala, muestra nuestra falta. La ley es buena, pero nosotros buscamos, más allá de enfocarnos en el pecado, buscamos la vida que hay en Jesucristo, el amarle a Él. Entonces el renunciar es importante, pero no puede quedar en eso, buscando renunciar y vivir una vida sin pecar, enfocándonos en el pecado, sino que debemos apuntar a consagrarnos a Dios. Volver al primer amor. He renunciado para correr al primer amor. He renunciado para consagrarme completo a Él. ¿Qué significa consagrarse? Es una decisión consciente de una libre voluntad a dedicarse de alma, mente, corazón, cuerpo a una persona o actividad sagrada. Es una decisión interna, profunda, privada, para con Dios, pero luego también pública. Para que el mundo vea. Me llama la atención mucho Juan 17, versículo 23. El Señor orando y dice lo siguiente, hablando de nosotros. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, ¿y qué más? Y que lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. Jesucristo desea que el mundo entero vea cómo Dios nos ama a nosotros. Cuando uno está enamorado y conoce a alguien, lo primero que hace hoy en día es escribir ahí en sus redes sociales que ya no está disponible. O sea, renuncia. Y que está consagrado. Estatus de novio. Y que todos la conozcan a ella o a él, en caso de las mujeres. Que lo sepan. Que algo que nació de adentro, en lo privado, en lo íntimo, se vuelva conocido. Y nosotros para la gloria de Él. Mateo 10:32 dice, a cualquiera, les repito, Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nuestra consagración nace de lo más profundo, es una decisión consciente de consagrar nuestras vidas a Él, que también se vuelve pública. Ahora, amados, es importante entender que este segundo paso, después de renunciar, el consagrarse, no es el todo de nuestra vida cristiana. Porque
eso no nos empodera, una decisión nuestra, no nos empodera para amar y obedecer a Dios, porque eso viene de la gracia de Dios, del Espíritu Santo, el poder caminar con Jesús. Pero es una parte importante de nuestra primer etapa con Dios y que debe repetirse siempre. Eso es lo nuestro deseo. Ya vamos a hablar de lo tercero. Es limitado. Nuestra consagración es limitada en que nos permite direccionarnos hacia Dios con todo nuestro ser. Lo que la Biblia habla de presentarse. Decir, heme aquí. No puedo hacer nada, Dios. No tengo las fuerzas. Solo tú en mí. Por gracia. Pero me presento, me consagro y te digo que te amo. Lo deseo. Es limitado, pero es importante para nosotros y para con Dios. Tenemos un buen ejemplo de esto. Pedro. Pedro, el pescador, se encuentra con Jesucristo y, habiendo visto un milagro enorme, le declara a Jesús, yo soy pecador, aléjate de mí. Pero Jesús no se aleja de él, lo toma, lo ama. Y Pedro se enamora. Pedro renuncia y lo sigue. Vemos que Jesús sanó a su suegra, o sea, dejó familia, dejó su pequeña empresa, su barcaza. Él mismo le dice al Señor, lo hemos dejado. Y Jesús le promete una recompensa. Pero lamentablemente, en el último periodo de esos 3 años de discipulado de parte del Señor a Pedro, Pedro se equivoca rotundamente en el momento quizás más delicado, que es antes que crucifican a Jesús. Y ustedes conocen la historia, y si no la conocen, léanla. En las últimas partes de los evangelios vemos que Pedro, primeramente, le dice a Jesús, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y los demás siguen a Pedro, ¿no? Y Jesús le dice, no. Jesús le está explicando a ellos que él va a ser abandonado por todos. Pero Pedro trata de corregir al Señor. Eso no es buena idea. Luego, poco antes de ser arrestado, Jesucristo le pide a Pedro, dice, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Juan y Jacob, que oren. ¿Qué hace Pedro? Se queda dormido. Luego arrestan a Jesús y Pedro, que se le ha dicho que no debe actuar de esta forma, le corta la oreja a un soldado. Jesús va y sana al soldado. Bueno, y como todos sabemos, negó a Jesucristo una y otra vez. No, yo no le conozco. Ahora, lo que Pedro hizo estuvo mal. Lo que Pedro hizo denotó su debilidad. Pero quiero rescatar algo de Pedro. Que había un grado, un nivel de consagración. Habían afectos por Jesús. Y me atrevo a decir que Jesús apreciaba eso, aun cuando esos afectos de Pedro eran limitados,
aun cuando sus afectos, su consagración era inmadura. Si dijo que quería morir por Jesús, es porque había amor por Jesús. Si le cortó la oreja y estuvo mal, estoy de acuerdo, la palabra lo deja claro, pero había algo en Pedro. Deseaba intervenir en sus propias fuerzas, errado y todo. La palabra dice que se durmió cuando Jesús les pidió que orasen. Mal estuvo, pero dice que se durmieron por tristeza. Pedro estaba de sobremanera triste. Pedro trató de defender a Jesús de mala forma. Y fíjense lo que dice Juan 18:15. Esa escena donde Jesucristo ya se lo han llevado y Pedro lo niega. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y repito, mal estuvo Pedro en negarle. Pero debo reconocer que ¿dónde están los demás discípulos? En ningún lado. Pedro siguió a Jesús. Pedro quería ver cómo podía hacer algo. Pedro fue incluso al patio del sumo sacerdote. Tenía algún tipo de plan, Pedro. Él siempre con sus ideas. Él trató, pero fracasó, porque faltaba el tercer punto, que ya lo veremos. Me llama la atención, ¿no? Como Pedro en su propia fuerza trata. Pero fíjense lo que dice la palabra en Marcos 16:7. El ángel le habla a los discípulos, le habla que se le avise a los discípulos de la resurrección del Señor, y dice así: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Es un mensaje para Pedro, que Jesús ha resucitado, que Él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como os dijo. Y luego Jesús se encuentra con Pedro y tiene un diálogo hermoso. En Juan 21:7, Jesucristo aparece en la orilla y Pedro está pescando con Juan. Y dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. ¿Ustedes ven la consagración de Pedro? ¿Ustedes ven ese corazón que, por muy fallido que sea todavía, muy inmaduro, aun cuando le falta espiritualidad a Pedro, hay un corazón? Y fíjense en el versículo 15, un poco más adelante. Jesucristo le dice lo siguiente: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La palabra amar es ágape, agapao, más que estos. Le respondió: sí, Señor, tú sabes
que te fileo. El amor menor, es como querer, es nuestro querer, y tiene que ver ese cariño entre amigos. Te fileo. Y Jesús le dice, Él le dijo, apacienta mis corderos. Fíjense, nada menos. El Señor va a ser llevado a la diestra al Padre y le entrega esto a Pedro. Yo creo es porque Pedro tenía una consagración mayor que los demás. Había una entrega. Aún cuando no es suficiente nuestra entrega, falta el obrar del Espíritu Santo, es algo que también es importante. ¿Cómo se transforma nuestro fileos a Dios por un ágape a Dios, un amor de Dios maduro? A través de la comunión con el Espíritu Santo. Y ya vamos a ver eso. Amados, es tiempo de volverse al Señor y volver al primer amor con Él. Jesús vuelve pronto y vuelve por una iglesia novia llena de pasión, que lo ama a Él primero y que sus obras no son mecánicas, no son religiosas, sino que viene de una entrega de lo más profundo, apasionado por su persona. El volverse a ese primer amor y hacer esas primeras obras implica renunciar a lo mundano. Algunos de ustedes están viendo cosas que no tienen que ver, que les daría vergüenza verlas frente al Señor, pero el Señor está ahí, está viendo. O hablan de una forma, con palabras que son ásperas o abiertamente groserías, que nunca lo harían si el Señor estuviese ahí, pero está ahí. El volver al primer amor es renunciar y luego consagrarse. Declárenle al Señor, declárenle a su Padre cada mañana: Dios, te amo. Quiero amarte con un amor maduro. Te amo, te deseo, eres mi deseado. Alma mía, alaba a Dios. Eres increíble, eres digno de adoración, eres mi todo, eres primero en mi vida. Declárenle. Para luego entrar y tener esa comunión con el Espíritu Santo para llenar nuestras lámparas con aceite y ser esas vírgenes sensatas que reciben al Señor porque le conocen. Lo veremos próxima semana. Un fuerte abrazo. Terminemos orando y adorando al deseado de las naciones.